saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial, con el equipo al completo en Popular Televisión y con muchísimos temas de actualidad en un momento económico realmente grave. Don Carlos Pajares, un saludo. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo y muy buenas. Sin pérdida de tiempo, vamos precisamente con una noticia muy importante que da idea del gasto, de lo que se quema en España de fondos de manera desproporcionada, injusta, y que lleva a que los ciudadanos tengamos peores servicios, más impuestos y lo pasemos peor. El Instituto de Estudios Económicos, el IEE, ha publicado un extenso informe sobre la mejora del gasto público en España y deja conclusiones que realmente causan escalofrío. Sería en una empresa para cesar a todos los gestores. Aquí parece que no nos enteramos de ello. La principal conclusión de este informe es que España podría reducir su gasto público un 14% con el mismo nivel de servicios, es decir, sin quitar ninguno de los servicios existentes en la actualidad. Supondría un ahorro nada menos de 60.000 millones de euros. Según el estudio, así nos situaríamos en el nivel de eficiencia media de la OCDE. España está en ese nivel de eficiencia, en el número 29 y bajando. Es decir, realmente esto demuestra que estamos gestionados por unos políticos manirrotos, irresponsables, que hay que cesar, pero no solo a nivel del Estado, sino a nivel de las comunidades autónomas. Habría que hacer pues una operación a corazón abierto de reestructuración de la vida política de España, de la vida política, económica, social y del propio pensamiento para que esto pueda funcionar. Yo creo que estos datos, don Carlos, a mí me parecen, por el instituto serio que lo ha hecho, espectaculares y que niegan ya que cualquier intento de subir impuestos es una auténtica aberración, y lo que habría que hacer es reorganizar todo el sistema político, pero sobre todo de gestión de este país. Y lo más curioso de ese informe, que usted lo ha apuntado, no es el hecho de los 60.000 millones. 60.000 millones es simplemente haciendo las cosas mal, pero haciéndolas dentro de lo mal, gestionándolas bien. Si encima la hicieras bien, el ahorro podría ser muy superior todavía. O sea, eso simplemente lo que pone encima de la mesa es que sin llegar a una eficiencia y a una gestión adecuada de los servicios, simplemente los que están ahora gestionándolos mejor, no quiere decir que todavía se pudiera llegar a una eficiencia mayor con el mismo nivel de bienestar para los ciudadanos, que todavía el ahorro podía ser infinitamente, no infinitamente, pero muy superior. Hay algunos cálculos que hablan de casi triplicar esa cantidad si en España se gestionara de una manera eficiente y racional los servicios públicos y los servicios relacionados con la administración. La subida de impuestos, lo que es, en muchos casos, no es más que la declaración clara de la ineptitud por parte de un gobernador de hacer frente a una gestión adecuada. Lo fácil, lo sencillo, es cobrarnos más para seguir haciendo las cosas mal. Y es en lo que está, desgraciadamente, este gobierno, el no querer cambiar las cosas, no querer hacerlas bien y seguir manteniendo la ineficiencia a base de seguir rascando el bolsillo a los españoles. Este informe, don Aurelio, es un escándalo en sí mismo. Sin ninguna duda. Y yo creo que hay moderación a la hora de evaluar, y de sin tocar un solo servicio, las ineficiencias españolas. Lo que sucede es que aquí vamos total y absolutamente con el paso cambiado. O sea, es que esto ni le pasa por la cabeza. Ajustar gastos, gestionar mejor, utilizar mejor los recursos públicos, eso no le pasa por la cabeza a este gobierno, y lo estamos viendo con las acciones de gobierno inmediatas. Ahora acaban de asignar o están en estudio un presupuesto de 20.000 millones para temas de género. En la situación actual. O sea, en la situación que estamos. Es decir, esto es de verdad de juzgado.
Es decir, de una responsabilidad de estar fuera de la realidad. ¿No? A esos 60.000 millones, creo que usted puede ir añadiendo 20.000 millones más de una manera absolutamente absurda. Y decimos, ¿cómo se puede cambiar esto? Con este gobierno ya no, porque están en la línea contraria. Es decir, hay una línea, hay unas directrices de gasto superfluo que no, vamos, que ya hoy no son admisibles. Estamos viendo cómo presupuestan gastos, cómo gestionan el dinero, pero en ningún momento les pasa por la cabeza reducir, por ejemplo, las duplicidades en la administración. Y es sorprendente... Ni quitar organismos, el Senado fuera. ¿Para qué sirve el Senado? Sí, para quitar nada. organismos, pero de momento... Pero bueno, quitar el Senado, pues bueno, eso es... Bien, no, pero más cosas se podrían hacer. Porque ahí es un buen pesebre para mucha gente. No, pero bueno, es que los pesebres, perdón, son para los animales. A mí me gusta ser un poco posibilista. Entonces, de hacer cosas que sean muy factibles de hacer. Ahora mismo se está criticando... la colaboración o la incorporación al gobierno, primero de Madrid, que no se ha incorporado al gobierno, pero bueno, están el ahí, apoyo, sí. El apoyo y ahora a Castilla-León. Pues si usted ve las propuestas que ha hecho Vox en Madrid y las que ha hecho y las que está haciendo Castilla-León, es que son las que están pidiendo hoy prácticamente todos los españoles. Están pidiendo una gestión del gasto público eficaz, eficiente, eliminar todo ese gasto superfluo que representan las duplicidades en la administración, quitando organismos, eliminar, por ejemplo, por entrar en temas puntuales, esos alquileres de edificios que en Cantabria están ya resultando ser una verdadera lacra. Es decir, ir en el día a día recortando gastos, porque todos esos gastos que a veces todo el mundo dice cuando hay gastos pequeños, es que es el chocolate del loro, pero oiga, es que todo en España parece chocolate del loro y eso incrementa el gasto hasta esa cantidad que usted ha dicho ahí de 60.000 millones. Esto sucede en un momento... ¿Quería algo, don Carlos? No, decir que esos 60.000 millones es el chocolate del loro. Si la gestión fuera mejor, es lo que quiero decir, el ahorro sería tremendamente... Pues fíjese lo que se puede hacer con 60.000 millones. Bueno, de acuerdo, esto sucede en un momento en que estamos en una guerra en Ucrania, en un momento tremendo, y en el que yo creo que los ciudadanos debemos de levantarnos y decir, al basurero la agenda verde, al basurero el asunto de la agenda 2030, a quitar todos estos temas ideológicos en un momento en los que se está repercutiendo a los ciudadanos las ideologías de unos personajes realmente incompetentes, pero esto es a nivel europeo y casi a nivel mundial. Es decir, el fin, la vida política ha llegado a una perversión siguiente. El objetivo de cualquier gobierno es el bienestar de sus administrados. Bien, no. El objetivo de los actuales gobiernos a nivel de Europa es la mentira, el engaño y el dominio. En un foro económico en el año 2010, porque me voy a referir a lo que está sucediendo ahora con el gas, con el petróleo, con todo esto, que realmente esto lo veía un ciego. Pero, claro, ¿qué sucedió en el 2010? Hubo un foro en Alemania de temas económicos, pero también de abastecimientos de petróleo, etcétera, ¿no? Y Angela Merkel, que muchas cosas acertó, pero en las relaciones políticas ha sido nefasta para Alemania y para Europa por sus acuerdos con Rusia, ahí está la expresión, hablaba de que iba a pagar los reactores nucleares. En ese momento, Vladimir Putin la dijo, no entiendo nada, ¿con qué se van a calentar? ¿Van a calentarse con leña? Ni siquiera tienen leña. Bien. Bueno, esto, que es una frase real del año 2010, es una irresponsabilidad de toda la clase política de Europa. Y ahora dice, no, seguiremos dependiendo de Rusia 5 años más. Pero es que Vladimir Putin, este sátrapa que ha envenenado, supuestamente, a todo adversario político, que derribó un avión, las fuerzas suyas, sobre Ucrania, que las ha hecho pardas
iban a cazar con él, iban a firmar convenios, hacían el gran suministrador de Alemania a través de un oleoducto de gas. En fin, todo esto ahora tratan de taparlo metiéndolo a la gente un sentimentalismo tremendo para cubrir sus responsabilidades. Añádanle que estos señores han sido los malísimos gestores del COVID-19 en toda Europa, que nos tienen en una situación debilitada. Luego, claro que Putin es un elemento peligrosísimo para la vida del mundo, pero claro también que Occidente está rodeada de personajes impresentables, malos gestores, malos patriotas y que realmente no tienen una visión de futuro y que sus asuntos ideológicos nos están masacrando, don Aurelio. Es cierto, yo creo que el tema que ahora, el tema verde, el tema del ecologismo, yo creo que habría que situarlo en sus justos términos. Es decir, ni un derrotismo absoluto, porque efectivamente hay una necesidad de... No estamos hablando de ir contra... Estoy de acuerdo, sí, lo que dice usted es perfectamente sensato y asumible. Hay que cuidarlo, pero hombre, no hay que exagerar. ¿Por qué se exagera tanto las cuestiones verdes y ecológicas que ya empiezan a llamar? Hoy se empieza a hablar ya, la gente empieza a hablar del timo verde, pues porque claro, yo creo que se han pasado de frenada con estas cosas y están justificando movimientos ideológicos ante el fracaso de un comunismo y un socialismo que hoy ya nadie admite porque todo el mundo va por la libertad y por el liberalismo. Ante ese fracaso ideológico han buscado nuevas ideologías. ¿Cuáles son? Pues son las ideologías climáticas y las ideologías relacionadas con el género. Quiero decir que han buscado una alternativa y lo están llevando a unos extremos que está ya provocando, yo diría, yo creo que el rechazo de las sociedades, pero sobre todo la imposibilidad. No es sostenible ya esas ideas. ¿Cómo han gestionado? Decía usted cómo han gestionado las cosas, empezando por la pandemia. Pues absolutamente mal, ha sido un verdadero desastre. Han entrado todos a un trapo que yo creo que estaba solo apoyado en el desconocimiento y en la incompetencia, lo han impuesto en prácticamente todo el mundo y nos hemos encontrado con 2 años de un parón económico absoluto que yo creo que era absolutamente innecesario, porque se ha visto que donde no han adoptado esas mismas medidas, pues las cosas han transcurrido de otra manera y ahora mismo esta epidemia que se ha dejado ahí que funcione por libre, resulta que sola se está autocontrolando. Entonces nos encontramos un movimiento ahora de Putin que yo creo que está muy justificado por el momento. ¿Cuándo actúan estas personas y estos países? Pues cuando no hay líderes en el resto del mundo, cuando hay debilidad en todos los países que de alguna manera le podían mantenerle a raya. Y ahora lo que está haciendo es la amenaza, el chantaje con la utilización de armas nucleares y yo creo que está todo el mundo temblando. Don Carlos, vamos a situar un ejemplo. Ponga un ejemplo, una persona con 1.000 euros de jubilación, con las subidas de la luz y cuando va ahora a la tienda a abastecerse. Vayan a hablar, señor Pedro Sánchez, señores dirigentes, señora Ursula von Leyen, de la Agenda Verde, de la Agenda 2030 y de toda esta parafernalia. Háblenla a esa señora. ¿Por qué los ciudadanos actuales vamos a pagar eso? ¿Por qué? Habrá que hacerlo de forma que sea asumido por la población. No la forma, porque la cuestión es que estos gobernantes tienen la obligación de velar por nuestro bienestar y no por sus caprichos ideológicos y negocios de 4 que se están forrando y que tienen mucho poder. Hay que descubrir toda esta trama, porque en el fondo, detrás de todo ello hay mucha mentira. Claro que Putin. Veía el otro día yo un reportaje de la televisión, de una televisión extranjera, sobre las mentiras de Putin. Y es algo tremendo, las mentiras. Pero al mismo tiempo pensaba, pero ¿no se miente en Europa? ¿No se ha mentido con la pandemia a tope?
No quiero ponerlo en el mismo plano a los dirigentes europeos con el señor Putin. Putin es algo ya desalmado. No. Pero se trata de hacer un autoanálisis. No será ni blanco ni negro, don Carlos. Bueno, yo creo que primero y principal, estos dirigentes políticos no son como Putin, los hemos elegido nosotros. Sí. La reflexión la deberíamos de hacer nosotros. No, claro, como sociedad. Como sociedad, lo que sí está claro y lo que estamos viendo es que en esta sociedad europea que ha vivido y vive en su ciudad esmeralda y maravillosa, en su cúpula de cristal, pensando que lo que vivimos en Europa es el resto del mundo y que todo es maravilloso y viva la paz en el mundo, no hemos entrado en un debate ideológico claro acerca de cuestiones básicas. Nos hemos pensado y seguimos pensando en Europa pues que el dinero crece de los árboles, que papá Estado nos lo da todo y que hay un mundo maravilloso en el que nos hemos instalado y que todo es posible, todo es maravilloso. Nos hemos dejado llevar por discursos cuando menos falsarios que no hemos nunca puesto en entredicho. De cualquier tema, usted hacía referencia al tema energético, aquí lo hemos comentado muchísimas veces, o sea, Putin con todo el gas que tiene y todo el petróleo, en Rusia tiene centrales nucleares, o sea, y un montón. O sea, a mí, yo lo digo... Equipos nucleares de aquí está trabajando para Francia, para las centrales a tope. Francia es de los pocos países, europeos que mantiene un poco el sentido común en estas cuestiones, en otras desgraciadamente no, como la mayoría de los países europeos. O sea, y vemos la salida, que es otro tema que tiene, porque al final los problemas tienen muchas variaciones y ramificaciones. Pero veo al mundo anglosajón, sobre todo Estados Unidos y los británicos, que con todas sus deficiencias siempre han tenido más claro que hay un enemigo claro. Los europeos hemos pensado y nos hemos equivocado que metiendo dinero y llevándole McDonald's a Moscú y cosas de ese tipo, y Ikeas, pues que iban a cambiar, y no han cambiado. O sea, la cúpula no ha cambiado. No, pues como tampoco cambia el mundo árabe, aunque les lleves McDonald's y les lleves Ikeas. El otro día los que siguen el fútbol habrán visto la reacción del... Sí, el Calafi pues bueno, pues ¿qué puedes esperar de esta gente? O sea, tendrán muchísimo dinero, pero culturalmente están a años luz, y como no seamos conscientes de eso... Esto nos ha venido bien a Europa porque, por ejemplo, la OTAN, igual que la Unión Europea, que se encontraban, sobre todo la OTAN, a mí me da muchísimo miedo, me ha dado muchísimo miedo, y aquí hemos comentado alguna vez también, por ejemplo, la presión armamentística de la que no somos conscientes que está llevando Marruecos, que es nuestro vecino del sur, sobre dos ciudades que no están además protegidas por el artículo 5 del Tratado de la OTAN, y hemos pensado que, bueno, pues no gastando en armas, pues íbamos a conseguir la paz en el mundo. Hemos pensado que comprándole el gas a los rusos, pues íbamos a conseguir su democracia, y nos hemos equivocado. Y dando las visas permanentes a los magnates. Lo triste de todo esto y no preguntando dónde venía ese dinero. Nos hemos dejado embaucar. Y lo hemos visto además con el tema catalán, el tema independentista catalán. Los rusos se han dedicado constantemente a inflar de dinero y de darle recursos a los partidos separatistas, a estas ideas de la energía ecológica, porque son los primeros. Es que no hemos hecho absolutamente nada, y como ahora como sociedad no seamos capaces de hacer una reflexión, tiene que ver también en el plano... La decadencia moral. Total. Hay una frase que ya decían los romanos, que era: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Nosotros no nos hemos preparado para la paz porque no nos hemos preparado para la guerra, y demos gracias a Dios de que nos queda el hermano americano. A mí esta semana, cuando un personaje que gana 22.000 euros al mes, 22.000 euros al mes, como el señor Borrell, que es, digamos, el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, madre mía, cómo está la Unión Europea. Dice que bajen un poco el gas, pero que lo decía para los países centroeuropeos, porque España... Oiga, no, mire, usted tendría que estar negociando con Rusia mañana, tarde y noche, porque a mí me parece que se está apelando al sentimentalismo, a lo peor del ser humano. Y aquí hay que llegar a un acuerdo como sea, dar una salida a Putin, y luego luego prepararse y pasarle la factura. Porque ahora la culpa
de la inflación la va a tener la guerra. El aumento de la deuda, la guerra. La mala gestión del COVID, la guerra. Los precios desbocados de los alimentos, la guerra. Ya estamos con la cantinela de la guerra, que evidentemente va a servir de tapar la ineficiencia de una gestión de unos dirigentes podridos en su mayoría éticamente. Porque claro, tenemos muy mala memoria. Cuando ve que un pleno, Londres estaba cerrado al tráfico, la gente en sus casas, y se ven varios días las fiestas de Boris Johnson, a mí me parece que este personaje ya queda totalmente inhabilitado para ser representante de nada. Entonces yo digo a los votantes europeos, tendremos que mirar hacia nosotros. ¿Qué estamos fallando como sociedad? Bueno, pues esa es la quiebra de la sociedad, don Aurelio. Es cierto, ¿no? Pongo ahí el balón. Sí, yo lo decía antes, que vivimos una época con una carencia absoluta de líderes. Los gobernantes no tienen una visión elevada de lo que es gobernar, y nos encontramos con estos problemas. Viven, digamos, muy en el día a día. Hablaba usted de Borrell como un personaje hoy importante en la Unión Europea, y claro, uno se tiene que echar las manos a la cabeza. Borrell es pura retórica, defiende con el mismo entusiasmo y de la misma manera solemne una cosa y la contraria, según el momento en que se encuentre. Nosotros lo vimos en Cataluña, parecía que se comía a los independentistas, todo era una pantomima para que Sánchez lo tuviera en cuenta y lo metiera en su gobierno, porque era un hombre políticamente desaparecido, ¿no? Y lo ha resucitado, y ahí lo tenemos en la Unión Europea. Y yo le veía ayer con un entusiasmo, se regodea, se recrea en sus discursos, diciendo una serie de tonterías, como es que bajen ustedes un grado. Vamos, será aquellos que lo han conectado, porque hoy la gran mayoría de los españoles no pueden conectar la calefacción por los costos tan enormes que tiene. Habría que ver los recibos de la luz, de la energía de este mes y del mes pasado, que se ha multiplicado por 4 con respecto a años anteriores, ¿no? Y esto hoy España no lo puede pagar. Los trabajadores con salarios, como estamos viendo, de salario mínimo, salario medio español, o pensionistas, no pueden pagar esos recibos de la luz, que les representa un 40, un 50%, tanto como el costo de la vivienda, ¿no? Estamos en una situación límite. Y ¿cuál es la postura y la relación con el resto, con estos otros grupos, como es el caso de Putin? Pues ha sido efectivamente yo creo que desestear. Bueno, nos venía el gas, venían las cosas, iban a cazar con él, se vivía relativamente bien, parecía que Rusia se estaba integrando en esa sociedad del bienestar, ¿no? Porque yo creo que aquí la medida que tenemos... Parecía, con 13.000 dólares de renta per cápita a los pobres rusos. Si usted va a Torremolinos los magnates, y ve los magnates, los barcos, y digo, hombre, Rusia cómo se está desarrollando y cuánto dinero nos traen, y la gente se olvidaba de que no han cambiado, que son lo mismo que eran. Y entonces tenemos el sectarismo, unas ideologías que no cambian, se ponen la piel de cordero, pero no cambian, siguen siendo iguales que siempre, frente a una idea liberal diferente, de libertad, y que además nos lo creemos todo. De un capitalismo, pero de 4, un capitalismo de 4, sin moral, sin ética, sin vergüenza. Hoy yo estaba viendo una empresa aquí en Cantabria, es una empresa de estas de telefonía, de servicios y tal, resulta que es propietaria de un fondo. Ahora sí, fue vendida. Ya sé cuál es. Don Carlos. Pero es que no es solamente esa empresa, sino que tenemos todas las empresas del IBEX 35 participadas en una... Señor Borrell fue consejero, Arbeloa es la firma esta de Sevilla, ¿no? Sí, no, Arbeloa no, es Abengoa. Abengoa, perdón, pues mire, ese señor era consejero de Abengoa y se le abrió un expediente por supuesta, no sé cómo quedó el expediente, que creo que le multaron por tener información privilegiada y hacer un negocio con la venta de bienes. Eso hubiera sido suficiente para que no hubiera tenido ningún cargo después. Es decir, estamos hablando de la catadura moderna de todos estos personajes que van dando consejos al resto de la sociedad, y claro, la sociedad no tiene pilares, se desmorona. Don Carlos. Yo espero que Europa de esto, como digo, aprenda y se rearme, no solo militarmente, que también,
sino moralmente y también económicamente. O sea, no podemos dejar, como hemos dejado, que los fondos, ciertos inversores de dudosa, porque a mí me hace mucha gracia, hablamos de oligarquía en Rusia, sí, pero cuando la oligarquía es mafiosa, yo lo llamaría de otra manera, pero bueno, no podemos dejar que nuestra economía, que nuestras empresas importantes, nuestros clubes de fútbol incluso, pertenezcan a personas o a países con una catadura moral y una cantidad de interrogantes grandes. No podemos ahora tampoco caer en brazos de otros del mismo género, claro, del otro lado. O sea, no, y esa apelación de que ahora todos los rusos son muy malos, no. De prohibir incluso espectáculos, es decir, la locura, que todo esto hay sobreactuación de Europa. Dese en cuenta, pero ¿para qué es la sobreactuación? Para apelar a lo peor del ser humano. En vez de echar agua al fuego, dese en cuenta lo que están haciendo las televisiones. En vez de echar agua al fuego, están echando más gasolina. A mí me parece, desde el punto de vista cristiano y ético, una auténtica vergüenza. Y vamos a ver, porque desde luego no quiero con esto que se entienda que justifico por supuesto. La barbaridad. No, porque uno dice eso, claro. Pero Ucrania tampoco era un país. Bueno. Ahora parece que el era número 100 y pico en la corrupción. O sea, en la misma historia del actual presidente. Por esto digo, claro, yo me pregunto. Que son primos hermanos. Aquí, bien. Que con esto ya digo que no quiero justificar la barbarie y la locura del señor Putin. Pero yo creo que necesitamos como Europa reflexionar en el futuro, porque además económicamente nos viene ahora mismo una situación tremendamente difícil, muy difícil. España era de los países de la Unión Europea que todavía no había recuperado, de los pocos, si no el único que no había recuperado su crecimiento, su situación anterior a la crisis de la COVID. Era el único. La gestión de este país a nivel económico es nefasta. Lo que nos viene ahora es una situación complejísima, muy compleja, muy compleja. Ya está diciendo Europa que va a dejar de dar estímulos, va a dejar de comprar nuestra deuda. Nuestro diferencial va a empezar a subir. Somos de los países, el país europeo más endeudado. O sea, nuestra situación es muy compleja y necesitamos que nuestros gobernantes empiecen a tomar medidas difíciles para ellos desde el punto de vista electoral, pero tenemos que rearmarnos políticamente, éticamente. Este país lo necesita como el comer, porque desde ese rearme ético será cuando los gobernantes podrán tomar decisiones que políticamente pueden resultar impopulares, pero muy necesarias para salvar este país de una crisis económica que se nos viene muy, muy dura. Hablando de los oligarcas, y con eso creo acabamos, los oligarcas se movían por los ministerios de cualquier país de la Unión Europea, del Reino Unido, en España. En la Unión Europea se les daban las visas especiales, residencia total, si venían con una cantidad de dinero, etcétera. Pero nadie preguntaba de dónde venía ese dinero. Nadie preguntaba, por ejemplo, que el pueblo ruso tiene una renta per cápita de 13.000 euros, nada más. Menos de la mitad que tiene España. Es decir, toda esta cuestión ética y moral que Europa tiene que cambiar, porque claro, analizamos lo que ha pasado esta semana pasada. El señor Biden, yo no sé si es Biden o Obama quien dirige, pero Biden no está en condiciones psicológicas, está más que demostrado para dirigir nada, manda una delegación a Venezuela y dice que ahora le va a comprar petróleo a Venezuela. Es decir, ¿no es sátrapa Maduro? Otro sátrapa similar. Es que, por eso digo que si las relaciones no se basan en criterios firmes, éticos y morales, vamos a caer en ese error y caeremos también con China si no nos preparamos y no despertamos, don Carlos. No, iba a recordar precisamente a China por eso, porque cuando antes decían no caigamos en manos, lo mismo, ahora se habla de Argelia. Argelia tampoco es un país que nos dé todas las garantías para que dependamos nuestro suministro de gas única y exclusivamente del gas argelino. O sea, tenemos que hacer grandes esfuerzos, porque, por ejemplo, y lo comentamos siempre aquí, la energía nuclear, desgraciadamente, hoy por hoy es la única que nos da soluciones, junto con otras, pero fundamentalmente para que consigamos que Europa y España energéticamente no dependa de países tan poco creíbles como pueda ser también Argelia. Y luego está, como usted bien decía, está el tema de China. No caigamos otra vez en manos de China. El mismo error. Es que China es lo mismo, peor que Rusia. Lo mismo que Rusia. Sí, mucho peor que Rusia. Don Aurelio, 30 segundos para rematar usted la jugada.
Bueno, es cierto, yo creo que España está abocada a una crisis importante porque una de las misiones que tiene el Banco Central Europeo es mantener el poder adquisitivo del euro y en este momento es un desastre. En España estamos aproximándonos al 10% de inflación y en el resto de Europa está casi prácticamente en el 6%, ¿no? ¿Qué es lo que van a tomar medidas, lógicamente, para frenar esto? Que es dejar de dar incentivos, de dar dinero como lo venían haciendo, de comprar deuda. España realmente puede decirse que está pagando la deuda con nueva deuda, llevamos años ya con eso, y además aumentar los tipos de interés, porque es la única forma de que el Banco Central Europeo cumpla su misión de mantener el valor del euro, que es el objetivo fundamental. Por tanto, aquí en el momento que esto cese, ¿y cuáles son las medidas del gobierno? Pues ninguna. Pues incrementar impuestos. Sí. ¿Pero de dónde? Si es que ya no hay ninguna posibilidad en España. Y esto es lo que yo creo que tenemos que ir mirando. Sin un rearme moral hace tiempo, y lo venía diciendo ya hace años y años San Juan Pablo II, ¿no? Es decir, Europa tiene que tener una catadura moral y ética superior. Cuando a un pueblo se le quita la ética, la moralidad, vienen estas catástrofes a la vez de la historia, es decir, la depravación del pueblo romano la llevó a su extinción como potencia. Y si seguimos por este camino, pues en la que todo vale, en la que no hay unos criterios éticos y morales que nos dirijan, pues no habrá nada que hacer. Por eso digo que Europa necesita una operación a corazón abierto. Se necesitan fuerzas políticas nuevas y por eso tienen tanto miedo los que están viviendo de maravilla. Don Carlos Pajares, un saludo. Un saludo, muy bueno. Don Aurelio, podemos seguir hablando muchísimas más. Que tengan una feliz semana. Paz y bien.